¿cómo están? Es un placer estar con ustedes en este evento. Y me han pedido que hablemos un poco acerca del manejo hemostático de la hemorragia posparto grave. Realmente yo no tengo nada que enseñarles a ustedes acerca del manejo ginecológico, y quizá entonces podamos hablar algo de las actualidades que hay en términos del propiamente el manejo hemostático. Entonces, valdrá hacer alguna recopilación de los conocimientos más básicos para entender lo que vamos a hablar. El sistema de coagulación, contrario a lo que pensamos, es un sistema biológico de defensa en el que están interactuando elementos celulares y plasmáticos en equilibrio, esencialmente para mantener la sangre líquida, sin lo cual la vida es imposible. Si la sangre no está líquida, no podemos vivir. Y ocasionalmente, cuando se rompe un vaso, el sistema de coagulación da un giro de 180 grados y en lugar de mantener a la sangre en estado líquido, la convierte en un sólido, al cual llamamos un coágulo. Por lo tanto, las alteraciones del sistema de coagulación, si consideramos que el sistema de coagulación es una balanza, si esta balanza se hace del lado hemorrágico, vamos a tener una hemorragia. Pero si lo que predomina es esta tendencia de la sangre a convertirse en un sólido, pues lo que vamos a obtener son trombosis, que son las dos manifestaciones fundamentales del sistema de coagulación, ¿sí? La hemorragia y la trombosis. Y esto es muy importante porque 7 de cada 10 seres humanos nos vamos a morir o de una hemorragia o de una trombosis en diferentes lugares. Entonces, todo el tiempo, nuestro sistema de coagulación está manteniendo la sangre en estado líquido. Y otro concepto que es fundamental es que en todo momento lo único que toca a la sangre es el endotelio. El endotelio, que es el recubrimiento de los vasos sanguíneos y de las cavidades cardíacas, y que en todo momento es lo único que toca a un vaso, a la sangre. No hay otra cosa que toque a la sangre. Siempre tenemos este maridaje perfecto entre sangre y endotelio. Donde hay sangre hay endotelio, y donde hay endotelio hay sangre, y a la sangre no le toca ninguna otra cosa en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando perdemos endotelio, específicamente el endotelio o todo el vaso, toda la pared del vaso, entonces el sistema de coagulación, les decía yo, va a cambiar súbitamente. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a echar a andar esto que llamamos la hemostasia, que es con lo que muchas veces confundimos al sistema de coagulación. La hemostasia es esta parte del sistema de coagulación, un sistema hemostático de defensa en el que están interactuando también células y proteínas plasmáticas equilibradamente con el objeto de hacer un tapón al cual llamamos un coágulo. Y cuando esto no funciona bien, pues entonces vamos a tener un exceso de hemorragia ante una lesión vascular, y a todos los estados en los cuales hay una tendencia a tener hemorragia, todo estado en el ser humano en el cual tenga una tendencia de este tipo, lo voy a llamar hemofilia. Entonces, en condiciones normales, la sangre lo único que toca el endotelio, y entonces el endotelio está secretando cosas que, por ejemplo, todo el tiempo están inhibiendo a las plaquetas, y entonces las plaquetas están flotando sobre el endotelio, pero nunca se adhieren a él. Por lo tanto, esto permite que el flujo sea normal. Si perdemos endotelio, al no haber quien inhiba las plaquetas, pues las primeras plaquetas que van pasando por ahí se van a adherir a todo aquello que no es endotelio, ¿sí? En un fenómeno que llamamos adhesión plaquetaria. Y una vez que las plaquetas se adhieren, secretan una serie de sustancias que llamamos agonistas plaquetarios, y estas sustancias lo que van a hacer fundamentalmente es hacer que de las primeras plaquetas que se unieron a todo aquello que no sea el endotelio en la adhesión plaquetaria, a esta primera alfombra plaquetaria se van a empezar a unir más plaquetas en un fenómeno que ahora ya vamos a llamar agregación plaquetaria. No es lo mismo la adhesión que la agregación plaquetaria. La primera es la unión de las plaquetas a todo aquello que no sea endotelio, y la agregación de las plaquetarias es la unión de las plaquetas unas con otras para ir creciendo el tamaño del tapón que está evitando que se siga saliendo sangre. De manera que aquí tenemos la adhesión plaquetaria. Ven ustedes cómo se empieza a recubrir todo aquello de lo cual está desnudado el vaso. Y entonces, en condiciones normales, cuando el endotelio está correctamente acomodado en nuestro cuerpo,
por abajo del endotelio tenemos colágeno. Y esto es muy importante porque nunca tenemos colágeno en la sangre. ¿Y por qué? Porque cuando perdemos endotelio aparecen estos trombos, estos rombos azules que tienen ustedes ahí, que el endotelio secreta inmediatamente después de la lesión, ¿sí? Y que me permiten que la primera plaqueta que vaya pasando por ahí, a través de esta glicoproteína que se llama 1B9A5, pues las plaquetas se van a unir al colágeno, pero se requieren de esos rombos azules que tienen ustedes ahí. Esos rombos azules los llamamos el factor de von Willebrand. Y por lo tanto, en esta caricatura que les estoy mostrando, si el colágeno no es de buena calidad, si no tengo suficientes plaquetas o a las plaquetas les falta esa glicoproteína que tienen ustedes ahí, o si el factor de von Willebrand está deficiente en cantidad o en calidad, pues entonces tenemos problemas en la adhesión plaquetaria. Y entonces mi paciente va a tener manifestaciones hemorrágicas muy específicas, ¿sí? Una vez que se hace la primera alfombra plaquetaria, como ven ustedes, las plaquetas están en el fondo, ahora más plaquetas se tienen que unir a esas plaquetas, a esas primeras plaquetas. Y antes de eso, esta plaqueta que se adhirió al sitio de la lesión va a cambiar de forma, va a secretar sustancias y muy importante porque en su superficie se van a ensamblar los factores, sobre todo los factores K dependientes. El 2, el 7, el 9 y el 10, como les muestro del lado derecho de esta diapositiva. Y entonces la membrana de las plaquetas no solamente me sirve para sostener el coágulo, sino también me sirve para que en su superficie se ensamblen los factores hemostáticos, para que de esa manera tenga una buena cantidad de trombina en la lesión, ¿sí? Este es un paso muy importante. Y cuando ya se acabó de activar la plaqueta, se va a expresar esta glicoproteína que tienen ustedes aquí, que se llama 2B3A, y por medio de puentes de fibrinógeno, como les estoy mostrando aquí, entonces las glicoproteínas 2B3A de esta primera plaqueta que se adhirió a la lesión, ahora se van a unir a las glicoproteínas 2B3A de las otras plaquetas que vienen llegando al sitio de la lesión. Y esto es lo que permite que tengamos el fenómeno de la agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos la agregación plaquetaria, pero tener la agregación plaquetaria es como tener un hoyo en la pared. Y entonces necesitamos sellar ese hoyo en la pared y para ello necesitamos poner los tabiques para ganar tiempo, ¿sí? Pero poner los tabiques únicamente no sirve de mucho si entre los tabiques no pongo el cemento. Y entonces, ¿cómo hacemos el cemento en esta pared? Pues lo hacemos a partir de lo que antes llamábamos las cascadas de coagulación. Y en estas cascadas de coagulación tengo todos estos factores que están apareciendo ustedes aquí, todos los factores hemostáticos, ustedes los conocen, y estoy resaltando, por supuesto, uno que es muy importante, el factor 7. ¿Por qué el factor 7? Porque el factor 7 es el factor que inicia absolutamente todo lo que llamamos las cascadas de coagulación, ¿sí? Y noten ustedes, esto es muy importante, como hay 4 factores, el factor 2, el 7, el 9 y el 10, que son precisamente K dependientes, dependen de la vitamina K para funcionar adecuadamente, ¿sí? El objetivo, les decía yo, es que formemos buenas cantidades de trombina. ¿Por qué la trombina? Porque la trombina que se puede formar a partir de la vía intrínseca o de la vía extrínseca de la hemostasia, vías que yo mido con el TP o con el PTPA, ¿sí? Voy a generar una explosión de trombina que me va a permitir romper al fibrinógeno, activarlo, y entonces al fibrinógeno lo puedo convertir en un monómero de fibrina, ¿sí? Y en el momento en que activo al fibrinógeno en fibrina, se forma la fibrina, salen volando unos pequeños pedazos del fibrinógeno, a los cuales llamamos fibrinopéptidos A y B. Estos monómeros de fibrina inmediatamente se empiezan a polimerizar unos con otros, se empieza a formar la malla de fibrina, pero es una malla de fibrina que todavía no está muy fuerte, que todavía no es muy útil. Para eso necesito que la trombina convierta al factor 13 en factor 13 activado. El factor 13 activado también recibe el nombre de factor estabilizador de la fibrina. Y lo que va a hacer es muy simple. A la primera malla de fibrina que tienen ustedes aquí, que tiene enlaces iónicos poco fuertes, el factor 13 va a hacer enlaces covalentes entre las moléculas de fibrina y entonces
las moléculas de fibrina se van a unir covalentemente y de una manera muy fuerte, con lo cual ese cemento va a ser bueno para la construcción de un buen coágulo, para tener hemostáticamente un buen coágulo. De manera que si ustedes ven esto que parece muy, muy, muy difícil, créanme que no lo es, que son las cascadas de coagulación. Noten ustedes que tengo dos vías, las que están en el fondo blanco, que son la vía extrínseca y la vía intrínseca de la hemostasia. La vía intrínseca de la hemostasia, la cual mido o veo o analizo con el tiempo de tromboplastina parcial activada, me habla de cómo están trabajando los factores 12, 11, 9, 8 y también los factores 10, 5, 2 y el fibrinógeno. Mientras que en la otra vía, la cual llamamos la vía extrínseca, a la cual analizo, leo, estudio con el TP, el tiempo de protrombina, noten ustedes cómo con esta prueba yo puedo ver al factor 7 y también puedo ver a los factores 10, 5, 2 y al fibrinógeno, ¿sí? Por lo tanto, lo que estoy viendo es cómo estoy activando a la trombina realmente. Las dos vías comparten la activación de los factores 10, 5, 2 y el fibrinógeno. Entonces la diferencia es lo que está arriba. ¿Cómo convierto al 10 en 10 activado? Puede ser a través del 12, 11, 9, 8 en la vía intrínseca o solamente con el 7 en la vía intrínseca. Y de esta manera voy a formar trombina. En el laboratorio también puedo poner directamente la trombina en el tubo de ensayo y entonces voy a ver cómo se convierte el fibrinógeno en fibrina. Esa prueba se llama tiempo de trombina. Y por supuesto que pueden ver ustedes ahí que el único factor que no puedo analizar con los tiempos de coagulación, desgraciadamente, es precisamente el factor 13. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para cuando el 13 va a trabajar, la prueba ya terminó. Entonces ya no puedo ver cómo trabaja el 13. Es decir, estas pruebas no me permiten definir a un paciente que tenga deficiencia de factor 13. Muy bien. La membrana de la plaqueta, les decía yo, cuando se activa, esto es muy importante porque en 1988 se describió este factor que se llama inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Por qué es importante esta proteína? Porque cuando se empieza a generar mucho factor 7, entonces esto es explosivo, es rapidísimo, podría generar tanta trombina que pudiera trombosarnos en lugar de coagularnos, ¿sí? Y entonces la naturaleza ha diseñado este mecanismo mediante el cual al exceso de factor 10 activado que viene de la activación del factor 7, ¿sí? Cuando tengo mucho factor 10, se está formando mucho 10 en el 10 activado en el sitio de la lesión, resulta que tarde o temprano habrá un exceso y ese exceso de factor 10 es tomado precisamente por esta proteína que se llama inhibidor de la vía del factor tisular. Y estas dos vías, estas dos proteínas juntas, lo que van a hacer es inhibir al factor 7. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿para qué tengo la vía extrínseca si la vamos a bloquear con el factor 7? Bueno, la vía extrínseca con el factor 7 realmente nos sirve para encender la mecha y que luego, por medio de la vía intrínseca, se produzca una explosión controlada de trombina, ¿sí? Y esto es muy importante. Ahorita van a ver en un momento por qué es así. De manera que cuando yo tengo, miren ustedes, aquí tengo dos sitios donde tengo factor 7 y factor tisular. Aquí tengo factor 10 y este factor 10 cuando se activa va a generar unas cuantas dosis de trombina, unas cuantas moléculas de trombina. ¿Sí? Cuando esto es así, esta trombina no puede crecer más porque el inhibidor de la vía del factor tisular va a parar la activación de más trombina, ¿sí? Se va a detener, se va a encauzar, se va a regular perfectamente bien la generación de trombina. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirven esas pocas moléculas de trombina? Bueno, me van a servir para algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, para activar al factor 5 más adelante, para sacar al factor 8 del factor de von Willebrand, el factor de von Willebrand que ya habíamos hablado un poquito acerca de él, que es el factor que permite la adhesión plaquetaria y cuya deficiencia genera una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand.
En el plasma también el factor de von Willebrand está cubriendo, está siendo la nana del factor octavo. Cuando se produce la lesión y aparece la trombina separa al 8 del factor de von Willebrand y luego activa al factor octavo, ¿sí? Y muy importantemente, estas trombinas también lo que van a hacer es que van a empezar a activar plaquetas y entonces las plaquetas van a llegar al sitio de la lesión, ¿sí? Esta es una respuesta muy rápida pero controlada de estas pocas dosis de trombina. No me van a servir para producir fibrinógeno en fibrina, pero me van a servir para tener, recuerden, factor 5, factor octavo y para activar plaquetas. Y esto es algo extraordinariamente importante. Entonces, vean ustedes, por otro lado, cuando la activación de la coagulación se está llevando a cabo de una manera más lenta, aquí tienen ustedes cómo se está activando el factor 11 activado, el cual activará el 9 activado. Y también el factor tisular con el factor 7 convierte al 9 en 9 activado. El 9 es un K dependiente y entonces este 9, por medio de su cofactor que es el 8, que ya había quedado activado unos momentos antes de la vía intrínseca, en la vía extrínseca, como vimos en la diapositiva anterior, ahora este factor 9 rápidamente convertirá al 10 en 10 activado, y el 10 activado, para que funcione bien, tiene a su cofactor que es el factor 5, el cual también ya había quedado activado de antemano en la vía previa. Ahora sí, este factor 10, entonces, con su cofactor, va a ser capaz de convertir a la protrombina en trombina, pero ahora como ya no hay quien detenga la trombina, ahora sí voy a tener grandes cantidades de trombina, a las cuales vamos a llamar macrodosis de trombina, y las cuales serán útiles para ahora sí generar una gran cantidad de fibrina. ¿Para qué? Para que me ayude a hacer una malla de fibrina, y entonces esta malla de fibrina se irá metiendo entre las plaquetas para tener así un coágulo rico en plaquetas y rico en fibrina, los tabiques con el cemento en medio de esos tabiques, ¿sí? Estas dos diapositivas les muestran ahora cómo entendemos el día de hoy cómo funcionan realmente las cascadas de coagulación, ¿sí? Realmente no hay dos cascadas, es una sola cascada que tiene dos brazos. Muy bien, tarde o temprano, ese coágulo me va a estorbar para que siga fluyendo la sangre. Entonces necesitamos deshacernos de ese coágulo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí tienen ustedes, aquí tengo un coágulo viejo, el endotelio, como ven ustedes, ya está completo otra vez, ya se regeneró el vaso, ya se alivió la lesión que teníamos, y entonces esas plaquetas en color amarillo pálido que tengo ahí me están estorbando. Esas plaquetas están todavía unidas unas con otras por la fibrina, y entonces lo que va a suceder es que el endotelio genera activador tisular del plasminógeno, es decir, inicia la fibrinólisis, ¿sí? ¿Qué es la fibrinólisis? Como su nombre lo indica, es la lisis de la fibrina. Este activador tisular del plasminógeno va a hacer que en la superficie de la fibrina el plasminógeno se convierta en plasmina, y la plasmina lo que va a hacer es empezar a tijeretear la malla de fibrina, va a empezar a romperla, va a empezar a cortarla, y si la empezamos a cortar, se van a empezar a generar unos pedacitos que se llaman productos de degradación de la fibrina, ¿sí? ¿Por qué se producen estos pedacitos? Porque la plasmina está rompiendo esa malla de fibrina, ¿sí? Entonces, a estos pedacitos de fibrina que se están formando, y con lo cual el coágulo se está volviendo cada vez más poroso, más débil, ¿sí? Esto es muy importante porque esos pedacitos me están indicando cuánto se está fibrinolizando el paciente. Cuando me estoy pasando de fibrinólisis, el mismo endotelio, vean ustedes qué importante es el endotelio en toda la fisiología del sistema de coagulación, el endotelio secreta esto que se llama inhibidor del activador tisular del plasminógeno, el cual, como su nombre lo indica, inhibe al activador del tisular del plasminógeno, con la cual la fibrinólisis se empieza a detener. ¿Por qué? Porque ya no puedo generar suficiente plasmina, ¿sí? Y entonces la fibrinólisis se empieza a detener. Es decir, cuando tenemos una malla de fibrina como la que les muestro aquí, y cuando el activador tisular del plasminógeno convierte al plasminógeno en plasmina,
La plasmina, les decía yo, es como una tijera biológica, es una enzima que va a romper a la malla de fibrina. ¿Y cómo la va a romper? Pues la puede romper de esta manera. Y se genera estos fragmentos que se llaman fragmento de Y. O se genera de esta manera, y entonces tengo estos fragmentos que llamamos fragmentos E. Pero también se puede romper de esta manera. Y entonces el resultado es algo que todos ustedes han medido alguna vez en su práctica clínica y que se llama dímero D. Esto es el dímero D, ¿sí? Es un producto de degradación de la fibrina que está dado porque la fibrinólisis está rompiendo a una malla de fibrina, ¿sí? Y para eso nos sirve el dímero D. El dímero D, cuando se eleva, no me sirve para diagnosticar trombosis, me sirve para poder estar seguro de que en algún lugar de mi cuerpo hay una malla de fibrina bien establecida a la cual está rompiendo la fibrinólisis, ¿sí? Esto es el dímero D. También podría romper así y tendríamos un trímero D, o así y tendríamos un tetrámero D. Sin embargo, estos no los medimos solamente el dímero D, y esto es el dímero D. Muy bien. La hemorragia es un fenómeno interesante, sobre todo en el embarazo y el puerperio, ya que en estos estados se caracterizan por aumento del riesgo de complicaciones hemorrágicas y también trombóticas. Y esto es porque los cambios fisiológicos del embarazo son un mecanismo de segunda línea para evitar la hemorragia posparto, es decir, todo el embarazo la mujer se va haciendo protrombótica, procoagulante, para no morirse de hemorragia en el alumbramiento fundamentalmente. El principal mecanismo para evitar la hemorragia, todos ustedes lo saben mejor que yo, es simplemente el cierre mecánico de los vasos uterinos por contracción del miometrio una vez que se expulsa la placenta, ¿sí? Sin embargo, la contracción del miometrio detiene la hemorragia inicialmente, pero la hemostasia tiene que producir los coágulos necesarios para que se lleve a cabo para detener adecuadamente la hemorragia, ¿sí? Sin embargo, también hay que suponer que la unidad útero-placentaria mantiene la circulación materno-fetal, permite el intercambio de gases y el intercambio de nutrientes y lo que ustedes quieran, ¿sí? Y esto es muy importante porque al mismo tiempo que la placenta tiene que estar abierta para que el bebé viva, ¿sí? Esto es muy importante, por supuesto, fácilmente esa mujer se puede ir también del lado de la trombosis, ¿sí? Hoy consideramos que los cambios hemostáticos en el embarazo y en el puerperio están dados por el aumento de estrogénico, el cual puede ser muy importante, y entonces se produce en la mamá un estado hipercoagulable, pero en la placenta se genera un estado hemorrágico, ¿sí? Entonces el mantenimiento del balance en el microambiente placentario se requiere, entonces se vuelve muy complicado porque tengo que estar manejando las dos cosas. Tengo que evitar que la mamá muera cuando la placenta salga en el alumbramiento, tengo que hacerla procoagulante, sin embargo tengo que mantener la placenta abierta y por eso la necesito poco procoagulante, ¿sí? Es un juego entre las dos cosas. Y además de eso, los cambios hemostáticos más marcados en el embarazo van a ocurrir al final del tercer trimestre, en donde ya tengo una fibrinólisis muy importante, ¿sí? Muy importante, y esto lo podemos demostrar por el incremento en el dímero D. Sin embargo, el exceso en la activación me podría producir coagulación intravascular diseminada o trombosis, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque siempre que el bebé nace y queremos estudiar a una mujer cómo está su coagulación, recuerden que lo ideal es esperar 12 semanas después de la terminación del embarazo para que el sistema hemostático de la mamá regrese más o menos a lo que era antes de que esa mujer se embarazara, ¿sí? La placenta específicamente tiene una regulación muy localizada del sistema de coagulación. Esto es necesario para la hemostasia placentaria, para el buen funcionamiento de la placenta, ¿sí? Hay una activación rápida de la coagulación con mecanismos rápidos anticoagulantes y hay varias proteínas que hoy sabemos, como el factor de von Willebrand, el factor tisular o la trombomodulina, que tienen que ver con estos fenómenos, ¿sí? Y por supuesto les decía que siempre hay que tener en mente que esta mujer que puede tener una hemorragia también puede tener en cualquier momento una trombosis, y las dos cosas no son de ninguna manera deseables,
¿sí? Una cuestión muy importante en la mujer embarazada es esta especie de coagulopatía que ocurre por la hemodilución de una mujer embarazada, que es un mecanismo fisiológico muy importante para preservar el buen funcionamiento de la placenta. Y entonces esto también es muy importante a la hora que queremos corregir. Hay que tenerlo siempre en mente. A la hora que queremos pasar líquidos en una mujer que está con una hemorragia postparto, hay que recordar que el exceso de líquidos me va a jugar una mala pasada con la hemodilución de los factores, ¿sí? Y entonces está demostrado, que lo muestro en estas diapositivas, que la densidad del coágulo, es decir, la calidad del coágulo, ¿sí?, depende mucho de varias cosas y depende de algo que son concentraciones. Y recuerden ustedes que las concentraciones no son otra cosa más que el volumen en el cual están suspendidos ciertas sustancias. Por lo tanto, cuando yo tengo más o menos fibrinógeno o más o menos calcio y yo los diluyo con mucho volumen, puedo hacer que el fibrinógeno se caiga, y noten ustedes las diferencias en la calidad de los coágulos cuando tengo poco o mucho fibrinógeno, o tengo hipocalcemia, o tengo una concentración normal de calcio. Y claro que todo esto depende de la temperatura. Cuando la mujer se empieza a chocar y empieza a bajar la temperatura, los sistemas hemostáticos también empiezan a caer. Por lo tanto, es muy importante mantener la temperatura de los pacientes. La activación hemostática masiva va a inducir a su vez como mecanismo de respuesta hiperfibrinolisis, inflamación y disfunción endotelial. Entonces, sin duda lo que tendremos que hacer es a lo que pinta toda la medicina de trauma, toda la medicina del choque, y por supuesto que la mujer con un estado hemorrágico postparto no se escapa de esto. Es que antes de que lleguemos a esto, al edema endotelial, a la disfunción endotelial con un choque irreversible, tendríamos que reponer no solo el volumen, sino también las condiciones hemostáticas para evitar que nuestros pacientes se agraven, ¿sí? Perdón. Y por otra parte, y desgraciadamente, hay que recordar siempre que en nuestro intento por tratar de rescatar a una mujer de la hemorragia, fácilmente, si no utilizamos de manera adecuada estos factores hemostáticos, fácilmente podemos llevar a la mujer al otro estado, es decir, de tener una hemorragia grave, detenemos la hemorragia, nos pasamos del otro lado, es decir, nuestra paciente puede hacer una trombosis. ¿Por qué? Porque puede generar un exceso de trombina, un exceso de adrenalina y por lo tanto un exceso de hipoxia. Entonces tenemos que estar listos con estos, porque si la mujer no se muere de la hemorragia, tiene una alta posibilidad de morirse de una trombosis, ¿sí? Entonces, ven ustedes esta diapositiva. La hemodilución nunca es una buena noticia, ¿sí? Por supuesto que la primera medida para rescatar a una mujer con hemorragia postparto son los líquidos, por supuesto, igual que en el choque séptico, lo que ustedes quieran, en el trauma. Sí, pero si me empiezo a pasar, como les muestro en esta diapositiva, noten ustedes cómo la dilución de la mujer va a hacer un efecto directo sobre el fibrinógeno, ¿sí? Y cómo la adición del fibrinógeno, por supuesto que me restablece una hemostasia de manera adecuada. Recordar que el fibrinógeno, ¿sí?, el fibrinógeno no solamente me sirve para hacer la fibrina, sino también me sirve en la hemostasia primaria para que las plaquetas se unan en la hemostasia, en la agregación plaquetaria, para que las plaquetas se unan unas con otras. Si no hay fibrinógeno, no es que solamente voy a tener un problema con la formación de fibrina, sino que también las plaquetas no se pueden agregar unas con otras, ¿sí? Y entre más bajo tengo el fibrinógeno, más efecto nocivo de la fibrinolisis voy a tener, obviamente, ¿sí? La fibrinolisis se va a empezar a comer todo lo poco que tengo de fibrina. Y por eso es que muy importantemente, ¿sí?, hoy utilizamos los inhibidores de la fibrinolisis, específicamente el ácido tranexámico. ¿Por qué? Porque el ácido, ven ustedes, aquí tengo la molécula de fibrina, aquí está la molécula de fibrina, y tanto el activador tisular del plasminógeno, que ya les expliqué, como el plasminógeno, se van a unir sobre la molécula de fibrina, y entonces el activador tisular del plasminógeno activará al plasminógeno en plasmina, y la plasmina va a romper la malla de fibrina. Pero para que el activador tisular del plasminógeno
y el plasminógeno se unan a la fibrina, se requieren lisines, que son estos bloques que tienen ustedes aquí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el ácido tranexámico? El ácido tranexámico se parece mucho a una lisina. Y entonces lo que va a ocurrir cuando le damos ácido tranexámico a un paciente, como tienen ustedes aquí, es simplemente que se mete a la plasmina o se mete a la actividad visual del plasminógeno, y si se mete, entonces ya no pueden unirse a la fibrina, y por lo tanto de esa manera detenemos a la fibrinolisis, lo cual suena muy interesante. Es decir, ¿funciona? Por supuesto que funciona muy bien, claro. Recuerden una cosa, si yo excedo o no uso adecuadamente el ácido tranexámico, me puedo pasar del otro lado. Y la última alternativa que tenemos, que es una alternativa que va cada vez crece más, sobre todo en etapas más incipientes de la hemorragia obstétrica, es utilizar el factor 7 activado recombinante para reducir la necesidad de terapias de segunda línea en casos de hemorragia obstétrica grave, ¿sí? Aquí les muestro este trabajo. Este es el trabajo inicial, es un estudio muy grande, aleatorizado, donde las pacientes con hemorragia obstétrica ya no recibieron hasta la cuarta fase, sino desde la segunda y tercera fases, factor 7 activado recombinante, ¿sí? Aquí tienen ustedes los detalles de este estudio, cómo fueron incluidas. Son 84 mujeres, 42 a los cuales recibieron la terapia habitual y 42 que recibieron la terapia con factor 7 activado recombinante. Y los resultados de este estudio, aquí tienen ustedes qué pasó con estos pacientes. Fueron de los pacientes 42 y 42 se analizaron bajo este sistema que tienen ustedes aquí. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Aquí tienen ustedes las metas de eficacia primaria, ¿sí? Y otras metas. Y entonces, como pueden ver ustedes, en el brazo de intervenciones, es decir, en el brazo que recibió el factor 7 activado recombinante, vean ustedes cómo los resultados son, por supuesto, mucho mejores que en el brazo que no recibió esta terapia. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en todo el mundo se empiezan a hacer ya protocolos más grandes, intentando hacer que, hoy lo que sabemos es que en la hemorragia postparto, el uso de fibrinógeno más un antifibrinolítico ha demostrado ser extraordinariamente efectivo en el manejo de cualquier tipo de choque hipovolémico, incluyendo la hemorragia postparto. Pero a veces el problema es que tenemos el ácido tranexámico para poder evitar la degradación de la fibrina. Tengo el fibrinógeno para que se forme la fibrina, pero cuidado, porque ahora, ¿cómo convierto al fibrinógeno en fibrina? Puedo tener todo, pero si no convierto el fibrinógeno en fibrina, entonces de nada sirve poner el fibrinógeno y poner el antifibrinolítico. Todo indica que el futuro del manejo del choque hemorrágico, incluyendo la hemorragia postparto, es poner el factor 7 activado recombinante para que de esta manera el fibrinógeno se convierta en fibrina, y luego proteger a la fibrina con un antifibrinolítico para que los resultados sean mucho más óptimos. ¿Cuándo? Cada vez más temprano en la aparición de la hemorragia obstétrica, ¿sí? Y por supuesto, como ya se podrán ustedes imaginar, ¿sí? Esto es muy importante, siempre hay que tener cuidado, porque si me paso un poco, tengo más dosis de las que debería de tener, entonces mi problema va a ser que puedo tener, por supuesto, trombosis, ¿sí? Pero puedo tener trombosis, por supuesto, con un exceso de fibrinógeno, con un exceso de ácido tranexámico y, por supuesto, que con un exceso de factor 7 activado recombinante. Una vez que el vaso ya se repuso, como tienen ustedes en esta diapositiva, vean ustedes, ya está el vaso sanado, está un poco deteriorado en su forma, pero ya está bien, el sistema de coagulación regresa a lo normal. Y lo normal es que el sistema de coagulación permita que la sangre esté en estado líquido. Recuerden ustedes, la pérdida de sangre es muy importante porque mata a mucha gente en el mundo, ¿sí? Pero la oclusión de los vasos, la trombosis, mata muchísima más gente que la hemorragia, mucha más, ¿sí? Nos da mucho más miedo la hemorragia porque la vemos, no vemos la trombosis, pero créanme, el enemigo real es la trombosis, y por lo tanto, cuando tengo un paciente que tiene un problema hemostático,
siempre debo pensar en la posibilidad de que me puedo ir a la trombosis. Espero que mi charla haya sido útil, les agradezco mucho su atención y muchas gracias.